ya digo, la ponencia la quería hacer sobre todo, pues, compartir un poco la experiencia que tenemos con el sector industrial. Y bueno, como guión hemos seleccionado un poco la ponencia, lo hemos repartido en 4 bloquecillos. Queremos explicaros quiénes somos, qué barreras no hemos encontrado a lo largo de estos años y si actualmente seguimos encontrándonos situaciones en las que nos está costando a veces llegar a buen puerto. Y luego, por último, quiero intentar daros un poco un esquema operativo de un diseño que actualmente estamos haciendo para que sea seguro, para que sea óptimo, para que funcione bien, para que no se pierdan datos, que suele pasar mucho. Y bueno, al final es un poco la experiencia que nos ha llevado a ello. Nosotros, como misión, pues tenemos actualmente dar uso a datos y procesos de forma lógica y óptima y sencilla. Es decir, necesitamos al final coger y darle al cliente la información solo y exclusivamente la información que necesita. No queremos coger datos por coger y registrar datos por registrar, porque al final eso, si no es con un fin, al final no sirve de nada. Queremos ser referentes en el sector de la digitalización y, sobre todo, muy importante, que a día de hoy creo que es un problema, es el tema de tener un equipo con experiencia. A día de hoy, con mucho esfuerzo, pues hemos conseguido encontrar y seleccionar un buen equipo de trabajo con el que estamos funcionando muy bien. Uno de los valores principales que tenemos es que no paramos de innovar, no paramos de coger nuevas tecnologías, intentar siempre estar a la última con comunicaciones, con todos los cacharros, como digo yo, que podemos coger, los cogemos y le sacamos rendimiento. Otro de los valores que tenemos con la empresa es el compromiso. Siempre que empezamos un proyecto, siempre desde el minuto 1 que conocemos al cliente, le damos los mejores consejos, le asesoramos lo mejor que sabemos y le contamos toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años. Al final, cada cliente para nosotros es un proyecto nuevo, pero también es un punto fuerte para seguir evolucionando. Y luego, pues al final lo que queremos es revolucionar la competencia de la industria y pues, automatizando todos sus procesos y generando los datos que mejoran su estrategia de negocio. A día de hoy, en los tiempos que corren, pues, y tal como está el precio de la energía, como está todo, si no optimizamos recursos, vamos mal. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos al final? Pues por un lado, estamos haciendo automatización industrial, por otro lado, estamos haciendo lo que es la ingeniería y software, ¿vale? Y lo que hacemos es digitalizar todo tipo de procesos de industria, ¿vale? Al final necesitamos, que por eso a día de hoy estamos haciendo todo lo que hacemos. Nos dimos cuenta hace mucho tiempo que había un vacío en medio entre una fábrica y su ERP o su programa de mantenimiento, en fin, había un vacío en medio. Entonces, al final, pues hace años empezamos a hacer los deberes y desarrollamos una herramienta que al final te hace toda esa interconexión, te hace toda esa generación de informes que hace falta, tanto para auditorías como para otro tipo de cosas. Al final lo que hacemos es darle cuadros de mando al cliente. Hay clientes que necesitan un tipo de datos y otros necesitan otros. Al final los datos están ahí. De hecho, estaba comentándolo esta mañana con alguien que el nivel de automatización aquí en Multigeneral, por ejemplo, es bastante grande en algunas empresas y de hecho se han invertido mucho dinero. ¿Qué pasa? Que es lo que os estoy comentando. Al final se ha hecho mucha inversión en que funcionen las máquinas solas, pero no te están dando información. Al final, poder tener la información de, por ejemplo, cuántas mermas tengo en la fábrica, pues simplemente localizando ese factor y corrigiéndolo, pues es una inversión que vamos, es retornable 100%. Al final, pues lo vivimos todos los días. Nos encontramos clientes que
que tienen delante su panel táctil de su máquina, tienen sus cosas y lo que están haciendo es rellenar todos los datos, un operario a mano. Que al final esto, al final digamos que todos estos datos, todas estas partes de trabajo o de fabricación luego se lo envían a calidad y calidad lo verifica y lleva una serie de trámites que lo hacen a mano. Entonces, esto, por ejemplo, es un caso real que hemos hecho, un caso de éxito que hicimos, de tener eso a tener esto. Al final los datos estaban ahí, excepto 2 o 3 que por temas de que no tienen instrumentación y tal, se meten manualmente, el resto son automáticos. Luego, pues, tienes pues, 100% controlado. Luego quería hacer un poco de hincapié en que también he estado esta mañana precisamente comentándolo con alguien, lo del tema de la nube, de enviar datos a la nube y todo eso. Al final, con el tiempo nos hemos dado cuenta de 2 cosas. Existen datos críticos y datos que no son tan críticos. Lógicamente, si tú quieres estar cogiendo datos de tu fábrica y mandarlos para gestión de gráficas, algún tipo de dato que no es sólido, no hay ningún problema de tener tu sistema que desde la nube pues, se va cogiendo todos los datos. Ahora, si es una producción y si es una producción, no se puede permitir el lujo de que venga una auditoría, te pida el lote fulanico y resulta que te faltan datos. Eso no es viable. Entonces nosotros al final tenemos, como venimos del mundo de la automatización, tenemos desarrollado una serie de librerías, tenemos hecho una serie de herramientas que al final hacen que esos datos no se pierdan. No puedes al final pararse el servidor o romperse un switch y dejar de funcionar. Esto no puede permitirse. Sobre todo fábricas que trabajan 24 horas todo el año. ¿Vale? Al final, pues lo que buscamos y hacemos eso es presentarnos con los clientes, analizar qué tienen, de dónde parten, digamos, qué medios tienen, qué hardware tienen, que estudiamos un poco a fondo qué es lo que tienen, hacia dónde quieren ir y hasta dónde quieren llegar. Al final estamos trabajando con empresas muy grandes que todavía tiran muchísimo de Excel, que para mí es una de las mejores herramientas que han inventado. Pero bueno, al final pues hay que optimizar todo esto. Cualquier inversión que se haga en digitalización tiene un retorno muy grande, porque ahí es donde realmente se ven las cosas, tanto las buenas como las malas. Entonces, al final, es lo que he comentado antes, reducir un 5% en mermas, que hace poco lo estuvimos comprobando con un cliente, vamos, era un pastizal, un 5%, que no estamos hablando de mucho más. Luego el tema de la calidad, pues cada vez la normativa de BRC, IFS, todo este tipo de normativa cada vez se está haciendo más fuerte y van a venir normas bastante más estrictas y más duras. Entonces, al final, siempre va a ir un paso por delante a aquellas empresas que trabajan de forma digital, lógicamente. Tenemos que reducir mucho las paradas, tenemos que, al final, controlar todo ese tipo de cosas. Bueno, luego quería hablar un poco, pues, ya digo, las barreras con las que nos estamos encontrando muchas veces. Lo primero de todo en una empresa es el miedo al cambio. Cuando le ofrece a una persona o a una empresa que se va a digitalizar algo, lo primero que se piensa todo el mundo, al final es, me van a controlar. Realmente esto hay que verlo como una forma, una herramienta de poder trabajar, de trabajar mejor. No hay que verlo como que te van a controlar. Al final no hay que sentirlo como una amenaza, hay que sentirlo como que, oye, me están poniendo medios. A ver si quitan a día de hoy, yo qué sé, WhatsApp. A ver cómo, al final, hay empresas con las que de primera cuesta un poco la implantación, pero una vez que ya empieza a funcionar y empieza a caminar con ellas, no, al final es que lo agradece. Para un técnico de mantenimiento o un responsable de mantenimiento, el tener gestionado, tener controlado cuántas cosas han pasado durante un proceso o durante una campaña, o un repuesto que se queda almacenado, que lo utilicé con la referencia fulanica que no lo tenía, no sabía cuál era. Eso al final, yo creo que no es, eso ya no es control, es ayuda.
Luego, pues, otra de las cosas que, por desgracia, nos encontramos muchas veces son conflictos internos. Nosotros, al final, cuando entramos en una empresa, queremos digitalizar tanto la parte de producción como mantenimiento, como almacén. Entonces, al final, esos departamentos deben de unirse más que nunca. Porque al final no se puede duplicar las tareas. Al final no tiene sentido de que alguien, o de que, por ejemplo, el responsable de producción tiene unos planos, tiene, digamos, para controlar la planta, y luego resulta que el de mantenimiento tiene, si es de producción llama que la bomba aquella se llama Juan, resulta que el de mantenimiento la conoce como Pepe. Al final todo tiene que estar todo conectado. Si no, al final se está duplicando cosas. Al final lo interesante es eso, es desde el RP hasta mantenimiento, producción y almacén, está todo conectado. Luego, pues ahí sí seguimos encontrando muchas veces pues, con una mentalidad un poco cerrada. Es decir, hace poco estuvimos haciendo un proyecto con un cliente y eran lo más gracioso, lo más curioso es que eran chicos jóvenes y, y preferían por lo tradicional. Pon aquí botones, pon aquí tal, hay que hacerlo como hasta siempre, como hasta ahora lo hemos hecho. Al final hay que abrir un poco la mente y ver hacia dónde vamos, que al final nos quedamos atrás. Y luego también hemos encontrado con otro pequeño problema, que no es que sea un problema. Al final creo que no es un problema exactamente, pero sí que es cierto que nos hemos encontrado pues, con mucha inexperiencia por parte de a veces de personal interno, personal externo, trabajando con ciertos clientes que tampoco es que lo hayan ido llevando a lo largo del tiempo por el buen camino. Al final, para poder trabajar o hacer unas instalaciones desde cero, lógicamente es muy difícil que se monte una empresa, una fábrica desde cero, que digas tú, vamos a utilizar esta marca, vamos a utilizar esta forma de trabajar, es muy difícil. Las empresas normalmente van creciendo poco a poco, pero sí que tiene que haber un pequeño personal interno que vaya guiando, que vaya apostando por la estandarización para al final, primero de todo, no tener tantos repuestos, segundo, porque al final incluso las comunicaciones entre dispositivos a día de hoy se está volviendo todo más sencillo, pero entre marcas sobre todo mucho mejor, porque pueden haber luego otros problemillas. Y yo creo que debe de ser consciente la gente que implementa algo en una empresa que tiene que hacer las cosas de esa manera. Luego, nosotros al final, situaciones con las que digamos que hemos ido viendo a lo largo de estos años y para nosotros han sido situaciones que no han hecho daño, entre comillas, porque han sido problemas, pero a la misma vez pues, hemos conseguido pues, solucionarlo y mejorar las herramientas. Por ejemplo, sin ir más lejos, hemos integrado sistemas SCADA en diferentes empresas que han sido poco fiables, porque el servidor se ha quedado colgado, o incluso porque hay algunos scripts que por algún motivo no se han ejecutado. Ciertas cosas que han ido pasando que luego pues, al final se han ido perdiendo datos. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Pues lo que he comentado antes, al final nos hemos ido desarrollando pequeñas librerías que fueran al final a nivel hardware, almacenando información que luego pues, vamos recogiendo. Problema que encontramos a raíz de todo ese tema, pues es que la CPU normalmente de los PLCs pues suele ser de poca memoria. ¿Qué es lo que hacemos ya desde primero en cualquier proyecto que empezamos a trabajar con él? Al final cogemos CPU con CPU superiores porque sabemos que tarde o temprano, si se automatiza esta línea, al final se van a necesitar los datos. Entonces ya optamos por ir a CPU con más memoria. Luego también hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes. Al final, cada vez todos los dispositivos se están comunicando, los dispositivos, me estoy refiriendo a industria, se están comunicando más por Ethernet y por este tipo de redes y al final necesitamos intentar, digamos, hacer como pequeñas islas, y poniendo switch gestionables, separando un poco las redes, primero todo por saturación y segundo porque hay que tener control sobre qué se está haciendo. Y luego lo que he comentado también, el tema de multimarca.
A día de hoy, ahora mismo estamos pasando una etapa un poco difícil con las marcas y con el stock. Y bueno, ahora mismo se está poniendo un poco la cosa tensa con ese tema y estamos encontrándonos pues, diferentes marcas, pero yo siempre aconsejo al cliente que intente estandarizar, pues que va a tener repuestos en el momento que lo necesite, pues que lo va a poder tener en la estantería, no puedes tener 50 marcas. Y luego que cada marca tiene millones de referencias. Luego, por otro lado, ¿qué problemas nos hemos ido encontrando con sistemas MES convencionales que hemos ido localizando en el mercado? Pues precisamente uno de los mayores que he visto en casi todos los sistemas MES es que son sistemas que están siempre registrando datos y haciendo cosas en tiempo real. Tiempo de real, el problema que tiene es eso, es uno de los mayores problemas, es que si cae el servidor, cae el sistema, se pierden datos y hay datos que son críticos. Tú no puedes perder una pasteurización de un producto porque se haya apagado el servidor. Y estamos hablando de fábricas que la mayoría es que trabajan 24 horas. Por eso tenemos la solución con almacenamiento local de datos. Luego, hemos encontrado sistemas MES en los que, vale, yo arranco mi orden de fabricación en mi sistema, pero me tengo que ir a la pantalla del operario a darle iniciar, estoy iniciando esa producción. Eso al final todo hay que integrarlo, todo que sea fácil. El mismo operario que pueda, voy a trabajar con esta orden de fabricación, inicio. Y cuando se para, la finalizo. Eso lo hemos integrado así. Luego, para hacer interconexiones con RP o con otros sistemas, tenemos un pequeño modulico que es para el tema de gestionar y hacer pequeñas APIs para poder hacer intercambio de datos. Eso al final, pues, si ya esa empresa ya invirtió en un Gmao, yo no voy a ir a decirle a esa empresa, tienes que quitar tu Gmao porque no vale, ¿no? Al final podemos convivir todos en el mismo sitio. ¿Cómo? Pues interconexionándonos mediante API. Luego, otro problema que nos hemos encontrado también es que hemos visto que todo el mundo, vamos a guardar datos, a registrar datos, pero realmente necesitas todos esos datos que estás registrando. ¿Por qué no solo te centras en lo que necesites? Que al final va a ser más sencillo, va a ir el sistema más desahogado y va a ir todo mejor. Si no necesitas una variable, no la registres. Céntrate en lo importante. Luego, en el tema de sistemas de Gmao, más o menos lo mismo. He encontrado sistemas que, por ejemplo, los preventivos, sin ir más lejos, están desconectados de la planta. Al final, cuando tú vas a hacer una revisión de tu aceite de tu coche, al final lo lógico es que o lo haces por kilometraje o lo haces por tiempo, pero no solo por tiempo. Entonces nosotros al final, pues cada cosa, cada elemento en los que dentro de la automatización ponemos, siempre por defecto ya lo hacemos, registramos las horas de trabajo de cualquier equipo. Pero es que además hace un tiempo nos pasó un caso muy especial porque estábamos, un cliente que tenía un Gmao ya integrado en su empresa, tuvo una reclamación muy gorda por parte de un cliente que era japonés, creo que era japonés, porque tenía unos punticos negros en el producto y resulta que era porque una de las juntas que tenía la llenadora en ese momento, el fabricante de esas juntas decía que cada 10.000 llenados tenía que sustituirlas. ¿Qué pasa? Que como ese Gmao no estaba conectado a la planta, pues lo estaban haciendo por tiempo. Pero hay veces que las máquinas esas estaban paradas y otras veces estaban en marcha. Entonces, eso fue uno de los problemas que vimos en su día. Nosotros, ya digo, nuestro Gmao se conecta directamente, coge la información que necesita de la máquina y funciona a través de eso. Luego, tema de generar incidencia por parte del operario. Hay operarios que tienen muchos estudios, pero hay operarios que no tienen, hay operarios que les gusta más la tecnología y otros que no les gustan nada. Y al final hay que hacerlo sencillo. Entonces nosotros integramos en nuestro sistema un gestor de planos que en muchas ocasiones hasta incluso ponemos lo que ya conocen de su fábrica. Si tienen una máquina que tiene su sinóptico y tiene sus cosas, le ponemos su sinóptico y que se puede configurar directamente el jefe de mantenimiento o una persona más o menos técnica puede configurar los botones y decir que esto va a ser esta máquina, esto va a ser esta bomba, esto va a ser este agitador, esto va a ser este depósito y podéis configurando muy fácil. ¿Vale? Luego, aparte, cada vez que genera una máquina, tiene unos
genera unos códigos QR que se lo pueden, que además se quedan muy bien, se pueden poner unas pequeñas chapas en cada elemento, unas chapas bueno, en el sector alimentario de inoxidable, se pueden poner ahí y tal, que con el mismo teléfono pueda directamente, desde pinchándole ahí, que genera el acceso a la incidencia, ¿no? Luego, en los cambios de turno, fábricas que trabajan 24 horas, nos hemos encontrado porque se va el que entra a las 2 de mediodía, se va el que entra a las 6 y a veces ni se dicen que si ha quedado algo pendiente, no ha quedado. Hemos integrado un chat dinámico que se pueden meter vídeos, lo que quieras, vídeos, imágenes, fotos, audio, puedes meter lo que quieras, como si fuera un WhatsApp, que al final, pues como eso se va registrando todo a los trabajos que se van haciendo, pues directamente el que ha hecho las cosas anteriormente o el que viene después lo puede ver, lo que ha estado haciendo. Y luego hay una cosa que también, que esto, bueno, fue un poco un cliente que nos lo comentó, que era porque tenía varias sedes y era por el tema de que se estaban haciendo traslados y, bueno, integramos lo de la geolocalización en tiempo real, para saber tu operario dónde está en cada momento. Y luego, por último, pues la parte de almacén, SGA. Esto es otra cosa que también hemos ido observando en otros sistemas que tienen muchos excesos de tiempo y la gente tarda mucho en localizar los artículos. Y al final, pues lo mismo, integramos el tema de los planos, QR en todas las ubicaciones. Si tiene una estantería en cada posición tiene su QR, por lo cual cuando entra algo de material en stock, pincha el código del artículo y pincha el QR y directamente ya se está insertando la cantidad que tiene y dónde tiene que estar ubicado. Luego la trazabilidad muchas veces pues suele ser manual. Es decir, al final me refiero a la trazabilidad de una producción. Al final es manual. De esta manera, pues muchas veces se puede ya hasta incluso si tiene yo qué sé, por ejemplo, por decir un caso, como materia prima para fabricar algo, un bidón, tiene un montón de bidones, pues directamente se puede interconexionar ya todo eso para decir, vale, todo este pedido de este proveedor que es para este producto, van asociados ya directamente a eso, a esa producción. Luego también hemos visto que los consumos de materia prima, que muchas veces pues, son manuales y no están conectados. En este caso, pues está conectado con el SME. Y luego otra cosa que muchas veces se rechazan productos porque en esa producción no ha servido, pero bueno, al final se pueden reutilizar para otros lotes. Y eso pues directamente, pues si ya nosotros controlamos cuántos rechazos hay y ya directamente podemos decirle, tú vas a ser ahora materia prima o vas a ser esto y vas a estar aquí para cuando te haga falta, pues lo tenemos más controlado. ¿Vale? Más o menos he intentado pues comentar un poco digamos, cosas que en cada digamos, módulo de los que nosotros disponemos hemos visto estudiando el mercado y viendo un poco, pues, hablando con clientes. Al final tenemos que ir un poco siempre pues, viendo un poco las cosas, entre comillas, que unos clientes nos van diciendo que les fallan sus sistemas. Ahí, sobre todo para nosotros no tropezaráis. Y aquí os quiero enseñar un poco un esquema operativo de cómo sería o cómo creemos nosotros, que ya, como he dicho antes, nuestra opinión. Seguramente habrá muchas formas de hacer las cosas, pero nosotros a día de hoy pues, creemos que esta es la más adecuada, que es a la hora de cómo estructurar digamos, una planta para que todo sea seguro, todos los datos sean seguros. Entonces, vamos a suponer que tenemos una línea, la línea 1, que tiene la máquina 1 o tiene N máquinas, ¿vale? Tenemos otra línea, lo mismo, la línea N con X máquinas, ¿vale? Tenemos aquí sus PLCs con sus sensores, sus diferentes sensores y donde digamos que está, digamos, la información, el dato. ¿Qué solemos hacer o qué es lo que estamos haciendo últimamente? Normalmente montamos un servidor donde registra datos, pero es que montamos además un segundo servidor que entre ellos tienen un sistema redundante precisamente para que sobre todo sean seguros sus datos. Esos servidores, cada servidor directamente en el mismo servidor integramos una base de datos en cada uno de ellos
esas bases de datos se sincronizan automáticamente entre ellas. Cuando cae un servidor, automáticamente se copian los datos de uno a otro. Luego, de ahí vamos colgando dentro de nuestras redes. Lógicamente, las redes tienen que estar, como he comentado antes, una parte local, otra parte, digamos, que configurable, como gestionable, donde se van conectando, donde se van añadiendo clientes, que pueden ser paneles PC que están en propia máquina, clientes, una persona que está en el laboratorio, puedes añadir todo lo que quieras. Y luego, para más seguridad todavía, y sobre todo porque estamos haciendo gestión con cosas relacionadas con microservicios, al final tenemos otro servidor, digamos, en la nube, donde digamos que se traen todos los datos, pero es que además ese servidor es el que normalmente desde fuera, cuando quieras acceder desde fuera, atacan ahí. Y al final también podemos hacer un poco ahí primero de cortafuegos y segundo de que si no tiene acceso a la planta, que por lo menos puedas ver hasta dónde ha llegado. Al final, es lo que he comentado también, hay cosas que sí que necesitamos que sean en tiempo real, pero hay cosas que no las necesitamos. Lo que sea en tiempo real tiene que estar a nivel local dentro de la propia fábrica. Lo que no, puede estar en cualquier sitio. Y bueno, creo que he intentado explicar un poco mi experiencia, que son unos cuantos años, ya digo, en el sector de la automatización y otros cuantos años en la digitalización. La suerte que he podido tener es que he tenido la oportunidad de trabajar en empresas en las que he tenido que estar de mantenimiento, en las que llevo un poco de trayectoria con muchas cosas. Al final he conocido dentro de esas empresas a la gente de producción, a la gente de mantenimiento, a la gente de calidad, a la gente... Quiero decir que he podido coger muchos conocimientos y luego, pues que conforme he ido después cogiendo clientes en otros sitios, pues más o menos al final casi todos le pasa lo mismo.